El doctor Gustavo Ortiz Hidalgo nos acompaña esta mañana aquí en Saludo. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin, un cordial saludo a la ciudadanía que nos está escuchando. Bien, se ha abierto un nuevo debate, una nueva confrontación, lamentablemente, de carácter jurídico por esta inseguridad que vivimos en el país. Hay muchas normas sueltas entre la Constitución y las leyes orgánicas, las leyes secundarias, lo que hace que unos vayan por un camino y otros vayan por otro camino, y eso abona a la inseguridad jurídica que vive el país. Ahora esta nueva polémica, el ministro de Gobierno ha sido claro, están esperando que transcurra los 30 días que da la ley para un proyecto económico urgente, y si se mantiene la Asamblea Nacional, como ya lo ha manifestado, en el archivo definitivo de la ley, el Gobierno Nacional, entiendo, lo publicará en el registro oficial aplicando el Ministerio de la Ley. Efectivamente, Lenin, y el principal problema del país, o uno de los principales problemas del país, es lo que usted llama la inseguridad jurídica. No hay leyes claras, precisas, que puedan ser aplicadas en forma inmediata, segura, sin estar sujeto a las expectativas que puede implicar en lo posterior la norma jurídica, entre otras cosas. Esta es una demostración más de la falta de diálogo que debe existir entre las dos funciones del Estado, tanto la ejecutiva como la legislativa. Yo creo que si se ponen a conversar respecto del trámite de este tema, los mismos votos que le sirven para archivar el proyecto en el primer debate, lo pueden hacer en el segundo debate, y así evitamos todos que haya un problema en el futuro, sea que el presidente aplique por el Ministerio de la Ley, o sea que se presente una demanda de inconstitucionalidad y tenga que resolver la Corte Constitucional cuando le dé la gana. Y yo creo que aquí, Lenin, tenemos que razonar con conceptos no del siglo pasado. Hay algunos constitucionalistas que están razonando con conceptos del siglo pasado. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo también soy del siglo pasado, pero razono con conceptos nuevos. Hay una diferencia entre el Estado legal de derecho y el Estado constitucional de derecho. Aquí, inclusive, hemos conversado, hicimos un programita sobre eso. Y hemos dicho que en un Estado constitucional de derecho, la Constitución es de aplicación obligatoria, vinculante, y que no se requiere de ley para que ésta se haga efectiva. Esa es la diferencia fundamental, ¿no?, entre otras cosas, de un Estado legal donde la Constitución se convierte en una especie de programa político, digamos, ¿no? Y se requiere de la ley para que ésta pueda ser aplicada. Y digo esto ¿por qué? Porque ha habido razonamientos en el sentido de que, claro, la Constitución habla de dos debates, pero la ley orgánica de la función legislativa sí lo permite. Entonces, mientras no se declare la inconstitucionalidad del artículo 60, creo que es, de la ley orgánica de la función legislativa, lo seguirán aplicando. Que sí permite, entonces eso que ha hecho la Asamblea está bien, porque la Corte Constitucional debería haber hecho el control, y mientras tanto se presume que esa norma es constitucional. Sin embargo, nuestra Constitución no dice eso. En el artículo 137, la Constitución dice: el proyecto de ley será sometido a dos debates, todos los proyectos, inclusive cuando hace referencia a los proyectos de urgencia en materia económica, dice que el trámite será el mismo que el ordinario, con la diferencia de los plazos. Evidentemente, entonces, aplicando un principio elemental que dice que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, entonces quiere decir que tanto los proyectos de ley ordinarios como aquellos proyectos de ley relativos o de urgencia en materia económica tienen que tener dos debates. Ahora, es verdad que a pesar de que hay una disposición constitucional clara
¿Puede aplicarse la ley en contra de lo que dice expresamente la Constitución? Yo creo que no es posible, precisamente por las disposiciones de la propia Constitución, que nos establecen la supremacía de la Constitución. Yo creo que ahora en las universidades, ya en la materia de derecho constitucional, claramente se enseña, se discute, se debate sobre este tema. Y aquí dice clarito, en el 424, en el 425, entre otras cosas, aquí dice, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, estaríamos aquí hablando de un conflicto que yo tampoco creo que no lo hay mucho. Ya vamos a revisar la ley orgánica de la función legislativa, ojalá tengamos tiempo suficiente. Aquí hay un conflicto de leyes que tienen dos jerarquías diferentes, la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué nos dice el inciso segundo del 425? En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. No dice que la ley goza de presunción de constitucionalidad hasta que sea declarado lo contrario por el órgano competente. No dice eso. Dice que el servidor público tiene la obligación de aplicar la norma superior, inclusive más aún la Constitución. Ahora, ¿por qué se agrava este asunto? Y usted lo decía al inicio de su alocución. Deberían sentarse a dialogar. ¿Qué es lo que hizo Noboa al inicio de su mandato? Los mismos que ahora están confrontados estaban unidos, conversaban, dialogaban y pasaban las leyes. Acuérdense los proyectos, 6, 7 proyectos de ley que aprobaron casi enseguidilla. ¿Por qué? Porque no habían intereses de campaña electoral de por medio. No habían intereses personales ni de grupos, sino que querían de alguna manera santificarse tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, y los bloques, especialmente los que mandaban en la Asamblea Nacional, necesitaban presentarse bien ante el pueblo ecuatoriano. Ahora, como estamos en pre-campaña electoral, no van a dejar pasar absolutamente nada porque es parte de su campaña. Así mismo, estamos en un proceso electoral. Si usted revisa, por ejemplo, la publicación en el registro oficial que envía la Asamblea, en la motivación, usted ve que hay asuntos que no le corresponden a las comisiones ni al Pleno, sino que le corresponde al Consejo Administrativo de la Legislatura. Es decir, que una ley no tiene unidad de materia. ¿De quién es responsabilidad? Del Consejo Administrativo de la Legislatura. Por eso tiene sentido la ley cuando establece que es el Consejo Administrativo de la Legislatura quien revisa que los proyectos cumplan con los requisitos que establece la Constitución y la propia ley. Ponen informe. Unidad de materia, hasta se hace asesorar de una unidad legislativa y que se han creado, que a veces se van por sobre lo que le corresponde, asumen competencia inclusive de la Corte Constitucional. Entonces hay que ser unidad de materia, que tenga motivación, que el articulado esté claro, que está preciso lo que se va a derogar, etcétera, etcétera. Y entonces obviamente pasa al primer debate y luego pasa al segundo debate. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la ley de urgencia en materia económica debe seguir el mismo tratamiento con la diferencia de los plazos. Entonces, ahí vamos. El artículo 59 de la ley orgánica de la función legislativa establece cuál es el procedimiento para primer debate en proyectos de urgencia en materia económica. El 59. Y el 62 establece cuál es el procedimiento para el segundo debate en proyectos de urgencia en materia económica. Si usted coge el 59 y el 62, ahí está legislado qué es lo que hay que hacer para proyectos de urgencia en materia económica. Y ahí en el artículo 59 no habla de archivo, y en el 62 dice: segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica, etcétera, 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 y al final
dice se podrá modificar la aprobación del texto, etcétera, etcétera. Asimismo, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es la argumentación del presidente de la República? En este caso, al devolver, que tampoco está previsto devolver. La argumentación dice, la Constitución dice que es en 2 debates y el propio 62 de su ley dice que el archivo puede darse sí, pero en el segundo debate. Ahora, bueno, ya lo anunció el ministro de Gobierno, está decurriendo el plazo de los 30 días, vamos a ver si llega al día 30, publica en el registro oficial, seguramente demandarán la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que no tiene plazo para revisar esa demanda, y allá de eso hay pruebas suficientes. El último proceso nomás de los tributos que se incorporaron por fuera del proyecto del propio presidente se publicó, demandaron ante la Corte Constitucional las cámaras de la producción, ahí está durmiendo hasta cuando la Corte decida retomar ese trabajo. ¿Qué es lo que significa? Que esos tributos pueden ser cobrados, pero no serán devueltos después. Todo eso significa y todo eso configura lo que le dije al inicio. Lamentablemente vivimos esta inseguridad jurídica. Por eso, cuando hablamos de la inversión extranjera, ¿quién va a venir a invertir con esas condiciones? Claro, fíjese que todo tiene sentido, todo está concatenado. El tema de la inseguridad jurídica no solamente contribuye a la inestabilidad política, sino que evita la reactivación económica. Ya hemos señalado aquí ya como cantaleta que la única posibilidad de disminuir la pobreza y reactivar la economía es creando empleo, no hay otra alternativa, no se ha creado otra figura, a no ser la suerte, ¿no?, de comprar la lotería y ganarse la lotería, pero no hay otra posibilidad de mejorar las condiciones de vida que no sea trabajando. Y obviamente eso implica que se creen nuevos empleos, pero para que se creen nuevos empleos necesitamos inversión. Y ni los propios ecuatorianos van a invertir en el país. Mira, ahí están los resultados del impuesto a la salida de divisas. Seguramente, supuestamente se pone el impuesto para evitar la salida de divisas. Y se ve que cada vez las salidas de divisas son mayores, los montos de la salida de divisas. Por eso es que la recaudación del impuesto ha subido tanto y no tenía la intención de ser una fuente de recaudación tributaria realmente, sino que efectivamente, supuestamente, limitar la salida de divisas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los inversionistas prefieren irse, se van al Perú, se van a Colombia, eso hemos conversado. Aquí en el país deberíamos llegar al 5% del Producto Interno Bruto la inversión extranjera directa. No llegamos ni al 0.5. Sí. O sea, es terrible, y aquí este rato a nadie le importa, estamos en campaña electoral, los que antes eran panelas ahí, que aplanadora, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el partido de gobierno, ahora hay otra aplanadora ahí, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, y construye. Entonces construye y se pone en la misma lógica de estas agrupaciones que tanto daño le han hecho al país, que es este contubernio, este maridaje que hay entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Entonces, primero lo hizo Noboa, les permitió captar las comisiones más importantes, por eso tenemos ahora una presidenta de la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana, es decir, en manos de la Revolución Ciudadana, la Asamblea Nacional, por la ni siquiera inexperiencia, por la repetición de prácticas corruptas de la partidocracia del viejo Ecuador. Y esto no va a cambiar. Eso no va a cambiar mientras tengamos o elijamos a los mismos de siempre, ¿no? Ojalá en algún momento la sociedad reflexione y vaya corrigiendo estos temas que son producto de la crisis política y entre otros de la
debilidad de las organizaciones políticas que ponen ahí de candidatos al que les da la gana, al dueño de la organización, cuando no debe ser así. Una democracia sin partidos políticos no es posible, al menos en el esquema de la denominada democracia occidental. Habrá que esperar el día 30 para volver a comentar de aquí lo que suceda. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.